y se va a ubicar rápidamente conmigo en el primer libro de los Reyes, el capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Y si se fija, entonces, hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el estudio bíblico de un nuevo libro de la Biblia. Gloria a Dios por eso. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice allí: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces vamos a leer, leímos el primer versículo, porque iniciamos un nuevo estudio bíblico. Y siempre es un gozo, hermano, siempre es una alegría iniciar un nuevo libro de la Biblia. Percibo en mí como un sentido de logro cuando podemos hacer eso. Porque ya mire cuánto hemos avanzado, tantos años nos ha llevado este estudio bíblico, ¿verdad? Y los que nos llevará todavía, con el favor de Dios. Pero Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y ahí ya pasamos a primero de Samuel, segundo de Samuel, y ahora comenzamos con primero de Reyes. Es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes. Un logro más. Bendito sea Dios. Usted dirá, pero en primero de Samuel, capítulo 24, ¿qué pasó? Tranquilo. Ese texto bíblico se vuelve a repetir en primero de Crónicas. Y cuando lleguemos allí, entonces lo estudiaremos. Pero por ahora vamos a comenzar el estudio en el libro de Reyes. En realidad, como Samuel, primera y segunda de Samuel eran un mismo libro. Alguien, no sé quién, lo dividió en dos. Y lo mismo pasa, en este caso, con primero y segundo de Reyes. Eran un mismo libro, pero alguien lo dividió. O algún grupo, alguien lo dividió. Es como si estuviéramos solo un libro, pero siguiendo pues la tradición vamos a hacerlo en dos partes también. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Y lo que vamos a hacer hoy es sencillo. Vamos a hablar de los grandes temas del libro de Samuel. Entonces, todo el libro de la Biblia tiene como sus grandes temas, las cosas en las que se enfoca, ¿no? Entonces en Génesis está el comienzo de todo, el comienzo del pueblo de Dios, por ejemplo. En Éxodo es la salida de los hijos de Israel. En Números es el trasegar por el desierto. Levítico es la santidad. Deuteronomio es la adoración. Josué es su tema principal, entonces va a venir a ser la conquista, la toma de la tierra prometida. Y así cada libro tiene su gran tema y sus subtemas. El gran tema de este libro lo dice su título: Reyes. Vamos a hablar de Reyes. Pero en medio de todos esos temas, de ese tema, hay otros temas. Hay hasta cuatro grandes temas aquí en Reyes, y los vamos a tocar hoy. Y con ello también sus grandes enseñanzas. Entonces lo que vamos a hacer es un panorama del libro de Reyes, como para que usted más o menos sepa de qué habla, a qué se refiere. Y vamos a ir haciendo aplicaciones prácticas para nuestra vida a su vez. Fíjese que el primer gran tema, como ya le dije, de Reyes es el rey, precisamente. Es el primer gran tema. Este libro nos va a hablar de la muerte de David. Nos va a hablar de el reinado de Salomón, lo que fue su vida, su obra y también su muerte. Nos va a hablar este libro acerca de cómo Israel llegó a una época de esplendor con el reinado de Salomón. Había paz, no hubo guerra alguna en ese reinado, distinto a David, que tuvo muchas guerras.
y después de Salomón van a haber otro tipo de guerras. Va a haber un tiempo de prosperidad, mucha prosperidad. Una época de esplendor. Quiero que lo mire un momento conmigo en Primero de Reyes 3:16. Primero de Reyes 3:16. Mira, ahí nos va a hablar de esa época de esplendor. 3:16. Dice ahí. Ay, no. Pero ya empecé mal. 4:20 entonces. Ah, no, debe ser entonces, un segundo. No, sí, 4:20 más bien. Ese sí es. Ya empecé mal ahí. 4:20 dice: Judá e Israel eran muchos, dice, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Ese versículo nos habla del esplendor al que llegó el pueblo de Israel en esta época de Salomón. Estaban tranquilos, en paz, todos tenían plata, todos les iba muy bien. Pero también a su vez nos vamos a dar cuenta, y este es un detalle no menor y aleccionador que nos tiene que hacer pensar mucho a nosotros, que al final de su reinado, Salomón resultó en la apostasía. Resultó apartado de Dios, resultó mal Salomón. Entonces, si eso usted lo ve en Primero de Reyes 11. Primero de Reyes 11. Allí quiero que lo lea. Cuando lleguemos a este texto en nuestro estudio, lo estudiaremos más profundamente. Pero ahora solo quiero que vea cómo terminó Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Soacha y a las Eteas. No es verdad, hasta Eteas llegó ahí. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, hágame el favor, y 300 concubinas. ¿Cómo habrá hecho, no? Uno con una sola esposa, imagínese, una sola esposa, y este tenía 700, y no solo 700 esposas, tenía 700 suegras también, hermano. 700 y 300 concubinas. Y entonces, claro, su corazón se desvió, y dice el verso 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David resultó apartado de Dios. Pero como usted sabe, cuando apartamos nuestro corazón de Dios, eso no es gratis. Consecuencias quedan. Y entonces, como consecuencia de esa falta de temor de Dios en el corazón de David, y vino una época, después de esa época de esplendor que le acabo de contar, vino una época de oscuridad, que a la postre, con los años, las décadas, terminaría en la destrucción de la nación de Israel y en el exilio de la nación de Judá. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahorita en este mismo libro vamos a ver cómo sucedió ese cisma. Hasta este momento de la historia, Israel ha sido una sola nación. Algunas facciones, algunos intentos de división hubieron, pero nada que prosperara. Pero apenas murió Salomón, entonces se va a suceder la división del reino. Entonces ya no más será Israel, sino que empezará a ser también el reino del norte, con su capital en Samaria, 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén, 2 tribus. Y así seguiría la historia varias décadas, varios años después.
Entonces, dado esto, de que ahora hay dos reinos ahí en el libro, también se nos va a hablar en este libro acerca de Jeroboam, de Roboam, de Abiam, de Asa, de Nadab, de Basa, de Ela, de Simri, de Onri, de Acab y de Josafat. Si no los alcanzó a anotar, ahorita que termine, lo pausa, lo devuelve y los anota, si así quiere. ¿Ah? De todos esos reyes nos va a hablar el libro de los reyes. Pero dejando aparte un poco la historia, quiero que pensemos en lo que le sucedió a Salomón y que extraigamos de esto lecciones prácticas para nuestra vida. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, el cuidado que tenemos que tener cuando llegan épocas de esplendor o épocas de depresión como la que vivimos hoy día. Porque imagínense que cuando hay épocas de esplendor nos confiamos, pensamos que todo bien, que nada va a pasar, y esa falsa seguridad, esa falsa confianza nos puede llevar a cometer errores como los que cometió Salomón en este caso. Pero también tenemos que tener cuidado cuando estamos en la depresión, porque cuando estamos en la gran depresión, como estamos en este momento de nuestra vida ahora, podemos tener también en nuestro corazón peligros. Y el peligro, por ejemplo, de apartarnos de Dios por ello, o de perder la esperanza, de perder la fe, de perder la confianza, hermano. Pero yo he estado sintiendo algo de parte de Dios, y ojalá sea un sentir de Dios, ¿no? Pero yo digo de parte de Dios porque uno con los años aprende como a que discernir esos sentires. Y yo lo que creo, hermano, es que después de esta gran depresión vamos a ser levantados de manera especial de parte de Dios. Y vamos a tener sorpresas en nuestra vida. Y vamos a tener cosas buenas que van a venir de parte de Dios para nosotros. Diga amén allá donde está eso. Y ore por eso. Porque, como decía la abuela, se me había olvidado la abuela últimamente, ¿no? Como decía la abuela, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y sabemos que de estas cosas Dios sacará buenas situaciones, sorpresas especiales para nuestra vida. Dígame a eso. Ahora, mire, pero no es ahí donde quiero llegar. Sobre todo quiero que usted tenga en cuenta que por más sabiduría que tengamos, con la que el Señor nos haya ministrado, por más prosperidad, por más paz que tengamos, no olvidemos que si no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a resultar en desgracias, en apostasía, en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cómo les sucedió a Salomón? Y entonces yo pensaba mientras hacía esto, decía, si le pasó a él, que dice, y lo vamos a estudiar, la sabiduría de este hombre, hermano. La tremenda sabiduría que tenía. Y llegó a caer en apostasía. Dígame cuánto cuidado no tenemos que tener usted y yo, que de ninguna manera siquiera podemos compararnos con la sabiduría que tenía Salomón. Si él tan sabio llegó a caer en lo que cayó, imagínese usted y yo, hermano, el cuidadito con el que tenemos que caminar, con el que tenemos que andar. Ese es el primer gran tema del primer libro de Reyes, los reyes. Pero además de eso, hay otro gran tema allí, en todo el libro, y es el tema del templo, Usted, si ha seguido la historia hasta este momento, o ya usted que leyó su Biblia ya lo sabe, hasta este libro, el arca del pacto ha habitado en tiendas. Así ha habitado, en tiendas. Desde que allá en el Éxodo el Señor le ordena a Moisés construir el tabernáculo, y todo el tiempo demás que pasó, habitó en casas, habitó en carpas, habitó en el tabernáculo allí, pero nunca había tenido un lugar fijo. Bueno, este es el momento ahora donde le van a construir el palacio a Dios. El arca del templo va a hallar un lugar donde reposar. Se lo he dicho varias veces, ¿no?
el templo, este templo, en ese momento se lo decía del tabernáculo, pero ahora este templo va a venir a ser como un palacio, porque era el lugar donde habitaba un rey. El arca del pacto vendría a ser como el trono donde ese rey se sentaba. Y le digo esto porque se va a dar cuenta mientras estudiamos el libro que ese fue un sitio realmente esplendoroso, hermoso, hermano. Un palacio impresionante, hecho de la mejor madera, con incrustaciones de piedras preciosas, recubierto de oro, una cosa maravillosa. Pero porque esa era la concepción, ¿verdad? O esa era la idea. Este va a ser el palacio del rey, del universo. Hay que construírselo bien bonito. Y ahí el arca es el trono donde él se sienta a juzgar a su pueblo, donde se sienta en medio de su pueblo. Y a ese templo se le conoció como el templo de Salomón. Se le conoce todavía como el templo de Salomón. Después va a ser destruido. Décadas después, años después, va a ser destruido. Ya esa historia la entenderemos después también. Y después se construyó el templo de Herodes, que lo construyó obviamente Herodes. Y allá en ese templo de Herodes también fue destruido, esta vez por los romanos. Y lo único que queda de ese templo es lo que usted ha oído mencionar, ya que es el muro de los lamentos. Allá donde ve la gente que usted ve que van allá y meten papelitos y hacen así, están allá orando. Ese era un muro de ese templo. Y hoy día ya no hay nada. Solo ese muro allí. Nos va a hablar este libro de la inauguración que tuvieron aquí en de ese templo y cómo fue esa inauguración bonita, fastuosa, porque obviamente, le reitero, ese era el palacio del rey y ese era el lugar donde el rey iba a habitar. Recuerda, si no me falla la memoria aquí o en Crónicas nos dice cómo mientras cantaban, estaban los cantores ahí entonando canto, se llenó de la gloria de Dios el lugar, una nube así cubrió todo el lugar que ya no pudieron ministrar más, porque ese era el palacio del rey. Dios, entre comillas, había llegado a habitar allí, en ese lugar. Bendito sea Dios. Ahora, pero piense lo siguiente, se va a dar cuenta de aquí en adelante cómo el pueblo de Israel y de Judá fueron malos, hermano. Fueron gente terrible. Pero eso sí, adoraban, entre comillas, en este templo. El templo inimaginable, hermoso, ¿verdad? Pero allá iban a adorar ellos. Y todo esto nos indica, nos deja una enseñanza práctica en nuestra vida. Y esa enseñanza práctica que tenemos que comprender es que no importan los lindos edificios, sino los lindos corazones, cuando de adorar a Dios se trata. ¿De qué servía ese templo majestuoso? ¿De qué servía ese templo hermoso si allá iban personas sin un corazón recto, sin un corazón para Dios? Gente que solo alababa a Dios de boca y nada más. Gente que alababa a Dios de boca. ¿Para qué servía? Mejor era nada, pero un corazón que adorara a Dios. Un pueblo con un corazón dispuesto y humillado ante el Señor. Ese sería un mejor palacio. El ideal era tener el sitio, tener el lugar, pero que a este lugar fueran las personas a rendir un verdadero culto a Dios. Pero no fue así en la historia del pueblo de Israel. De ahí en adelante. Fue una historia de fracaso tras fracaso, de lucha tras lucha, de problema, de dificultad tras dificultad. Fíjese en eso. Entonces, tenga en cuenta ello.
A veces la gente se siente orgullosa de sus templos, de los edificios que construyeron. Y fíjese cómo hoy más que nunca, nada de eso importa. Nos damos cuenta que eso es solo ladrillo y arena y cemento. Nos damos cuenta de eso. Que lo que realmente importa son los corazones dispuestos. Así como usted y yo, mire. Usted está allí, gracias a Dios estas tecnologías, pero usted está allí en su casa. Allá está ahora. Con el corazón dispuesto. Ese es el templo, hermano. El edificio, gloria a Dios por él. Oramos que podamos ir allí. De nuevo, estar juntos. Bendito sea Dios. Pero lo más importante no es el edificio. Lo más importante es los hijos de Dios reunidos bajo un mismo propósito. Unánimes como usted y yo en esta hora. Que así estemos apartados físicamente, pero ¿sabe qué? En el espíritu somos uno, porque tenemos un solo propósito en este momento. ¿Y cuál es ese? En este momento es adorar a Dios, es aprender la palabra, es fortalecernos en la fe. Entonces el pueblo muy contento, su templo muy bonito, pero su corazón bien podrido, eso no servía para nada. Lo ideal era un templo bonito, pero corazones dispuestos. Y tenemos que centrarnos en eso. No importan los edificios. Y hoy más que nunca lo estamos entendiendo. Importa un corazón dispuesto, preparado, anhelante de la presencia de Dios, dispuesto a hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, las cosas de Dios en su vida. Entonces este es el segundo tema del primer libro de Reyes. Primer tema, los reyes, obviamente, ¿no? De entre ellos, el más importante, el que se nos va a hablar allí, de Salomón. Y pues ya David estaba muriendo, por eso el más importante es Salomón, pero también otra serie de reyes que fracasaron en cuanto a su relación con Dios y tuvieron que beber las consecuencias de ello. Segundo gran tema, el templo. Este libro nos va a hablar de la construcción del templo de Salomón, de su inauguración, pero también de lo fútil que llegó a ser eso, porque no había un pueblo allí dispuesto a adorar y amar a Dios realmente, mostrándonos que lo más importante, lo que Dios pide antes que el templo, es el corazón dispuesto y consagrado a Él. El tercer gran tema del libro de Reyes son los falsos dioses o los ídolos, como los quiera llamar. Entonces, de eso sí que hay en este libro, hermano. Desde Salomón, lo acabamos de leer, ¿verdad? Como ya viejo, lleno de años, permitió que su corazón se apartara de Dios por las mujeres. Y esas mujeres lo llevaron a adorar falsos dioses. Triste. Pero luego siguiendo por Jeroboam y así los otros reyes de este libro, la gran mayoría se entregaron a la adoración de los falsos dioses, a la idolatría. Lo que decía, ¿se fija? Entonces, un templo bien hermoso, el arca allí todo, pero ellos preferían irse allá a los lugares altos, debajo de los árboles, construían altares para adorar dioses falsos. Y empezando por el rey, todo el pueblo, todos los demás seguían el ejemplo del rey. Mire, Primero de Reyes 11:10, ¿verdad? Dice, y le había mandado acerca de esto, Primero de Reyes 11:10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ahí está, dioses ajenos son falsos dioses, son ídolos. El 12:28 ahora, 12:28, dice allí, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bástate, bastante habéis subido a Jerusalén,
He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y este fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Miren la barbaridad esta. Construyeron dos becerros, y les dice el rey que esos eran los que los habían sacado de Egipto. Y entonces les hizo sus lugares especiales para que la gente fuera allí a adorarlos, teniendo el templo ahí. Oro, plata, piedras preciosas, la mejor madera y todo. Lo importante era el corazón. Y el 14:9 también nos habla algo de esto. El 14:9, mire. 14:9. Sino que hicisteis lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí, mira esta expresión tan triste, me echaste tras tus espaldas. Hablando Dios, está hablando Dios. Me tiraste, me hiciste a un lado, me quitaste por irte a adorar los falsos dioses. Ahora, todos esos dioses paganos tenían una particularidad, ¿no? Y es que eran dioses, tal vez el rasgo más característico era las orgías. Para adorar a estos dioses se adoraban con orgías. Entonces, es muy difícil ver por qué es que Salomón desvió su corazón. Ellos se volvieron como sus dioses, como aquello que quisieron adorar. Entonces esos dioses eran perversos, esos dioses eran crueles, hambrientos de poder, y cometían abominaciones, o llevaban a la gente a cometer abominaciones sexuales. Estaban las prostitutas sagradas, por ejemplo. Y esas prostitutas entonces estaban en los templos, en los altares, y para invocar a esos dioses, pues ofrecían sus servicios sexuales sin que les pagaran ni nada, allí solo como un acto religioso, pues. Y esta gente entonces se fue convirtiendo en aquello que adoraban, porque uno se parece a aquello que adora. Uno termina pareciéndose, póngale la firma a eso, aquello que adora, aquello a lo que le da el primer lugar en su vida, aquello que pone de primero en su vida, uno termina pareciéndose a eso. Y esto fue lo que les pasó a ellos. Por eso ese deseo de poder que vamos a ver a lo largo del libro, que fue por eso el cisma, la división, el deseo de poder, el hambre de poder. Por ello eran crueles y pervertidos sexualmente. Y que esto sirva para recordarnos que cuando no adoramos a Dios, el único camino que nos queda es la esclavitud. Pero no solo la esclavitud, sino el hecho de llegar a ser como aquello a lo que entregamos nuestra vida, aquello a lo que le ponemos nuestra vida, aquello que dirigirá nuestros pensamientos, nuestras decisiones en la vida. Ese será el camino que nos quede, la esclavitud a esos falsos dioses, y nosotros pareciéndonos aquello que adoramos, manifestando las características de aquello a lo cual decidimos entregar nuestras vidas. Y este es el tercer gran tema del libro. Entonces tenemos pues el rey, el primer gran tema, que nos recuerda el cuidado que debemos tener, porque si Salomón, siendo quien era, cayó al final de su vida, ¿qué podrá ser de nuestras almas si no nos andamos con cuidado? Tanto en la victoria como en el fracaso, si no nos andamos con cuidado. El otro gran tema entonces será el templo.
Y el templo nos recuerda que lo más importante no es el edificio, sino el corazón para Dios, el corazón que adora a Dios, el corazón dispuesto para Dios. Otro gran tema de los falsos dioses que nos recuerdan que una vez decidimos no adorar a Dios, apartarnos del camino de Él, solo nos queda la esclavitud y el hecho de ser dominados por aquello a lo que entregamos nuestra vida y que nos llevará a manifestar sus características. Seremos parecidos a aquello a lo que le damos primer lugar en nuestra vida. Y por último, entonces, tenemos el último gran tema del libro, en los profetas. Si la memoria no me falla a mí, ya le dije, le enumeré, ¿no? Ya digamos, desde Génesis, todos esos libros estudiados. Si la memoria no me falla, ese es el primer libro donde vamos a ver tantos profetas juntos. El primer libro. No vi tantos ahora en la historia de Samuel, habían algunos profetas, ni en Jueces, ni en Josué, ni en el Pentateuco, como se empieza a manifestar aquí. Porque entre más pervertido es el pueblo, Dios les mostró más su misericordia, enviándoles profetas, hombres suyos, que les advirtieran de las cosas, que les hablaran de las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener a Natán, el profeta Natán. Miremos capítulo 1, versículo 11. 1:11 de Primero de Reyes. 1:11, allí va a aparecer Natán. Ya conocemos a Natán. Ya hemos visto de él en los libros de Samuel. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ahí está. Natán. Tendremos también aquí al profeta Ahías, capítulo 11, verso 29. Capítulo 11, verso 29. 11:29. A ver, 11:29. Primero de Reyes 11:29. Ahías. Recuerde que la H suena como una J en hebreo. 11:29, ¿verdad? Aquí lo tiene, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, el profeta Ahías. Ahora también tenemos aquí al uno muy famoso, el más famoso, o uno de los más famosos, mejor, Elías. El capítulo 17, versículo 1, aquí entra, hace su aparición, el gran profeta Elías, que dice, entonces Elías Tisbita, 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo, acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿no? Este tremendo profeta de Dios. Y aquí se nos hablará de él, estudiaremos algo de su vida. Y luego también empezará a aparecer en escena el profeta Eliseo, que es el discípulo de Elías. Pero la figura preponderante en este libro será Elías, no Eliseo, pero empieza a aparecer Eliseo. Capítulo 19, versículo 19, donde habla del llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vamos a verlo allí mejor, ¿no? Pero le adelanto, eso de echarle el manto encima, quiere decir, él es de mi propiedad ahora. Era una reclamación de propiedad que Elías hacía de Eliseo. Aún falta un profeta más, y es el profeta Micaías, capítulo 22, versículo 8. Creo que no me equivoco al decirle que ese es el primer libro de la Biblia donde vamos a encontrar tantos profetas. Primero de Reyes 22:8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat,
Ahora mire esto tan curioso que dicen acá. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces, este es el otro profeta, Micaías. Y a Josafat no le gustaba Micaías, porque dice ahí que lo que pasa es que Micaías a toda hora andaba solo profetizando desgracias, juicio. No le gustaba. Dice, ese no me cae bien. El contexto es que habían consultado una cantidad grandísima de profetas y todos profetizaban bien y todos profetizaban prosperidad y paz. Y bueno, y no hay otro profeta que podamos consultar. Sí, está Micaías, pero ese siempre me dice lo que no quiero. Ese siempre me dice lo que no me gusta. Ese siempre me baja la moral. Y este es el último profeta que tenemos. Ahora, pero fíjese, este es un momento crítico. Ha habido momentos críticos también en la historia bíblica hasta este punto, pero este también es un momento muy crítico en la historia de Israel. La división, el cisma, imagínense. Y en ese momento tan crítico, Dios les mostró su misericordia a ellos, enviándoles profetas, al menos en lo que el registro bíblico nos da, como nunca antes en toda su historia. No dudamos que hubieran profetas dentro del pueblo, pero al menos, les reitero, este es el libro de la Biblia donde se nos da a entender como que sí, mira, profetas no les faltaron. Y menciona varios de ellos. Corrijo, no, tal vez no como nunca antes, pero sí al menos el libro nos sugiere fuertemente que profetas no les faltaron. Y ese es el último gran tema, ¿se fijan? Que tenemos acá. ¿Qué hacían los profetas? Ellos eran los encargados de confrontar y corregir al pueblo respecto al quebrantamiento de la ley de Dios. Ellos eran ese talón en el zapato de los reyes, del pueblo, de los sacerdotes, que confrontaban el pecado, que les decían, está mal lo que hacen, vuélvanse a Dios. Esa era su tarea, esa era su labor. Habían otros falsos profetas que solo profetizaban cosas bonitas y nada más. Pero estaban también los profetas de Dios que además de profetizar cosas buenas, como veremos con Elías, que hubo milagros y cosas especiales allí, también oían la voz de Dios, se la daban al pueblo, les decían al pueblo lo que estaba mal y lo que vendría de parte de Dios si ellos no se corregían. Entonces, además de todo lo que este libro nos va a recordar, que ya le mencioné, también nos va a recordar de la necesidad imperiosa que hay hoy en día de escuchar a los profetas del Señor, a los mensajeros que Dios envía para hablarnos, para corregirnos, para confrontarnos con respecto a nuestro pecado, a nuestra maldad. Porque a usted no le quepa la menor duda. Toda esta situación que estamos viviendo tiene una causa muy general, y es el pecado. Y tal vez este es un momento único, ¿verdad? En la historia reciente de nuestra historia. Y nos ha confirmado entre muchas cosas, ya le dije una, que el edificio es nada, que lo que importa es nosotros unidos en un solo sentir, en un solo corazón, unánimes, aunque después nos vamos a reunir. Pero lo que importa es eso. Y lo otro que nos dice es lo perverso que es el corazón humano. Uno diría, ¿verdad? Después de esto, bueno, mucha gente cambiaría, pero ¿qué va? Usted mismo oyó las noticias. Todavía están algunos políticos robándose la plata. Usted oyó las noticias. Allí me estaba mostrando mi esposa esta mañana que por ahí en Soachi hicieron un atraco
Y salió por las noticias y todo eso. Y el egoísmo y todo. ¿Sabe qué revela esto también? Lo perverso que es el corazón humano. Pero para el corazón humano perverso, para el hombre y la mujer que no quieren venir a Dios, están sus profetas, sus mensajeros, que les dirán que la paga del pecado es muerte. Que les dirán que nada bueno resultará de apartarse de Dios y de endurecerse contra Él. Nada bueno resultará. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, resumimos y terminamos. Primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes tiene por lo menos 4 grandes temas. El primero de ellos es el rey, obviamente. Y la figura del rey, sobre todo la del rey Salomón, nos va a mostrar el cuidado con el que debemos andar. Si él, siendo tan sabio como fue, cayó y apostató al final de su vida, ¿qué podemos esperar nosotros si no nos andamos con cuidado? El segundo gran tema del libro de Reyes es el templo. Y nos hablará este libro de la construcción del templo, inauguración del templo, un templo maravilloso, majestuoso, pero que no hizo mella en el corazón de los hombres en cuanto a adorar a Dios. No les importó. Y esto nos indica entonces que lo importante no son los edificios, por fastuosos, por lujosos que sean. Lo importante en realidad es el corazón dispuesto para Dios. El libro de los Reyes también nos va a enfatizar sobre los falsos dioses y cómo el pueblo de Israel y los reyes se entregaron a los ídolos, a los falsos dioses para servirles. Y llegaron entonces a una condición triste, oscura y lamentable por ello, mostrándonos a nosotros que cuando decidimos no adorar a Dios, entonces la esclavitud es nuestro destino y parecernos aquello a lo que decidimos entregar nuestras vidas y darle el primer lugar. Por último, el libro de los Reyes nos va a hablar de los profetas, y tal vez como ningún otro libro de la Escritura hasta este momento de estudio que hemos llevado, se nos va a sugerir fuertemente que profetas no les faltaron, que Dios mostró su misericordia a ese pueblo enviándole los profetas cuando ellos estaban cayendo en un abismo sin fondo. Dios les mandó los profetas para hablarles y rescatarlos de esa manera, de ese abismo en el que ellos estaban cayendo, mostrándonos a nosotros la importancia de escuchar a los mensajeros de Dios, que confrontan nuestro pecado, que nos hablan de Él y que nos advierten del juicio de Dios sobre la maldad de los hombres. Amén.